Estamos en comunicación con Jorge Colina, economista, integrante del staff de IDESA, que gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo es esto de que la crisis cambiaria era evitable? Tiene que ver con el hecho de la cantidad de pesos que hay en la economía y la cantidad de reservas de dólares que tiene el Banco Central. El año pasado, en abril, mayo, hubo una crisis cambiaria muy fuerte. Luego se repitió en julio y agosto. Y entonces parecía que esta crisis, digamos, que sufrimos la semana pasada era una cosa similar, pero no tiene nada que ver. Ajá. Y esto, digamos, el año pasado, en mayo, abril-mayo, el Banco Central defendía un tipo de cambio de 20 pesos, Sí. cuando el dólar de convertibilidad, esto es, si uno calcula todos los pesos que hay en la economía, más los pasivos del Banco Central, que eran las DEVAX en aquella oportunidad, Exacto. dividido las reservas, daba cerca de 60. Es decir, era el real defender un tipo de cambio de 20 cuando el tipo de cambio de convertibilidad era 60. Claro. En julio-agosto, el tipo de cambio de convertibilidad bajó un poquito, bajó a 58, y se defendía un tipo de cambio en un valor de 30, 35. Pero ahora, el tipo de cambio de convertibilidad del día de hoy es de 51. Ajá. ¿Por qué? Porque las DEVAC no están más. Sí. Y por más que uno tome en cuenta los plazos fijos que se podrían ir al dólar, así todo, uno dice, si todos los pesos, las cajas de ahorro, los plazos fijos se van a dólar, el banco, digamos, el dólar estaría en 51 pesos. Y en lo que estaba dentro del plan económico del gobierno, e incluso con el acuerdo del FMI, era que cuando el dólar llegara a 51,45, que era el techo de la famosa zona de no intervención, claro, el Banco Central tenía que intervenir. Entonces, tenía que hacerlo porque era el plan de gobierno, tenía que hacerlo porque el acuerdo con el FMI, tenía que hacerlo porque podía hacerlo, porque ahí tiene las reservas suficientes. No lo hizo y dejó que el dólar se fuera a 60. Se fue a 60 el lunes y el martes después de las elecciones. Puede ser que sea un efecto de demostración de lo que pasaría si ganara la oposición. Sí. Pero el miércoles debería haber actuado para que el dólar volviera a 51,45 y no lo hizo, inexplicablemente. Ahora ya es tarde, ahora ya se instaló de que el dólar es 60, bueno, que el 60. Pero por eso, digamos, la crisis cambiaria era evitable porque el Banco Central podía defender un dólar de 51,45. Esto no se hace por una decisión, por supuesto, del Banco Central, de la conducción del Banco Central, pero tiene que ver con una cuestión política, porque técnicamente entonces estaban dados los medios como para que interviniera y pudiera frenarlo mucho antes al dólar. Claro, técnicamente lo podía frenar al dólar. Ahora, ¿cuáles fueron las motivaciones detrás de que hicieron que no lo frenaran? No se sabe. Hay un montón de especulaciones en torno a que fue a propósito, se dejó a 60. Y uno ya en eso ya no puede entrar en términos de las motivaciones. Claro. Pero técnicamente se podía defender un dólar a 51,45. Bien, por lo tanto, esto que están señalando, incluso el propio gobierno, de que el valor actual de los 57 y pico que cerró ayer es un poco, está por encima del punto de equilibrio, es una verdad. Claro, entonces el propio nuevo ministro de Economía dice, un dólar a 57,60 es muy alto. El 51,45 ya era. De hecho, antes de las elecciones, el gobierno le pide al FMI poder intervenir cuando el dólar está en 45, 46, porque 51,45 le parecía 17,70 es recontra algo. ¿Y qué consecuencias tiene tener un dólar inflado como actualmente tenemos entonces? Está a 6 pesos más o menos, 6 pesos por encima de lo que sería el punto de equilibrio. La aceleración de la inflación, que es lo que estamos viendo. Y la aceleración de la inflación lo que trae es más empobrecimiento de la gente, menores ingresos reales de la población, lo que llevó a una reacción de decir, bueno, bajemos los impuestos, saquemos el IVA, que la gente no pague las ganancias, congelemos las, con lo cual se renunció al segundo gran objetivo, que era el tema del equilibrio fiscal, y además entra en duda si Argentina va a poder pagar su deuda externa, porque el 88% de la deuda está en dólares. Claro. El dólar recontra alto hace cada vez más imposible que Argentina pueda cumplir con sus compromisos externos. Entonces, no es trivial tener un dólar recontra alto. La gente más pobre, inflación más alta, déficit fiscal y posiblemente lo que para la reprogramación de la deuda externa. Claro.
Jorge, buen día. Javier es mi nombre. Si uno compara lo que fue la situación post-crisis 2001 con un rebote que hubo 2003, 2004, 2005, los precios de la soja, la situación de crecimiento de Brasil, China y otros países, bueno, que en este contexto no se va a dar porque no va a haber un rebote económico con esos índices, con esos números. ¿Cómo enfrentar lo que viene sabiendo que esas variables no van a ser tales y que esto de un par de años más de recesión podría ser prácticamente lo que pase? Sí, lo que va a pasar va a ser peor recesión y mayor inflación. Teníamos ya la inflación del 57, llevar un dólar recontra alto va a hacer que la inflación se acelere. No es la situación del 2002-2003 porque la soja está a 450, Brasil está parado también. La Argentina no es que no tiene inflación, o sea, no es nada, y eso la casaca del estancamiento como en el 2003. Ahora tenemos una altísima inflación, por lo cual lo que vamos a ver en los próximos 2 años, independientemente de quién sea el gobierno, va a ser una recesión dura con una alta inflación. Posiblemente en el interior, digamos, en Río Cuarto, en la zona de la Pampa Húmeda, no se sienta tanto por el tema de que un dólar alto siempre ayuda a la gente del campo y a la agroindustria, pero para las zonas urbanas del país eso va a ser complicado. Jorge, Fernanda lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, le traigo un poco un comentario de la calle, de esto que nos ha hablado el gobierno de Mauricio Macri, de un cambio estructural para la Argentina de una vez por todas encauzarse, y este es por acá que nos han dicho durante este tiempo. ¿Estuvo eso? ¿Qué falló? ¿Por qué no supieron explicárselo a la gente? Y a veces hay como cierto, no sé si enojo de la clase política, de decir la gente vota con el bolsillo, y sí, la gente vota con el bolsillo porque no le alcanza hasta fin de mes y no nos interesa la institucionalidad y lo demás. Las preocupaciones de la gente son la inflación, no llegar a fin de mes, el desempleo. ¿Qué, estuvo ese plan de base? ¿No estuvo? ¿No lo supieron comunicar? ¿Qué pasó? ¿Necesitan 4 años más? Digamos, es por acá. Era estabilidad cambiaria y cuidar el equilibrio fiscal. Que es lo que se renunció el lunes, martes, cuando no se cuidó el dólar a 51,45. Claro. Bien. Entonces, me parece que digamos, el mensaje ahora es, estaban equivocados, entonces no era por acá, era por dice la oposición, que era que no paguemos ganancias, que no paguemos los tributos, que nos devuelva la plata de los impuestos, que no paguemos IVA, congelemos las naftas. Entonces, ahí me parece que es lo más grave esto de no haber evitado la crisis cambiaria y haber tomado estas decisiones. Si la gente, si la población no entendió el es por acá, había que haber insistido en el es por acá para decirle, estamos convencidos de que era por acá. ¿Qué pasó antes, digamos, la gente porque votó, digamos, tan a favor de la oposición? En realidad, cuando uno mira el mapa de los votos, se ve que en los lugares más productivos de Argentina, que son Córdoba, sur de Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires, la gente votó por el esquema del es por acá. Claro. No se votó en el es por acá, en el Gran Buenos Aires y en las zonas, digamos, del norte del país, en donde el país no es tan productivo. Entonces, prefieren, digamos, esquemas más redistributivos, más de donde que los que produzcan le den a los que producen menos. Claro. Y bueno, entonces me parece que es el nudo de la cuestión en la historia de la Argentina. Es decir, si vamos a tener un país que produce, que es competitivo y que produce para el exterior, o vamos a tener un país en donde el que produce para el exterior tiene que darle a las regiones que son menos competitivas y que producen menos. Claro. Jorge, el que venga, el que sea, el que termine ganando la elección, va a tener un panorama muy complicado, ¿no? Pensando en el financiamiento de cierto déficit fiscal que todavía persiste. En algún momento se utilizó la emisión monetaria, en el gobierno de Macri se le echó mano a la deuda externa. Bueno, ambos caminos hoy parecen bloqueados. Emitir moneda hoy con este contexto inflacionario parece, bueno, una locura, un riesgo muy grande. Deuda externa está cerrada. Los caminos no abundan, ¿no? En ese sentido. Los caminos no abundan, es como usted dice, o sea, no hay lugar para emisión monetaria, no hay lugar para más deuda externa. No va a quedar otra que bajar el gasto, o sea, hacer un ajuste. Lo mejor sería que sea un ajuste ordenado, un ajuste programado, claro, un ajuste consensuado. Pero parecería como que en la política, digamos, el partido de la oposición cree que tener un dólar recontra alto es
parte de la solución, cuando en realidad es la profundización del problema. Claro, claro. Bien, Jorge Colina, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que ande muy bien. Buen día.